esa misma sensación habrán tenido las personas cuando los apóstoles predicaban de Jesucristo, porque ellos predicaban que Jesús era Dios, ¿no? Entonces ellos tenían que presentar a Jesús como Dios, y eso precisamente es lo que hace el Evangelio de Juan, darnos una vista, una manera de la manera de presentarlo del apóstol Juan, es hacernos ver a un hombre, pero que no era un hombre común y corriente, y a través de las historias, de las palabras del mismo Señor, de las reacciones de sus enemigos, de la gente, de las cosas que hizo, nos da evidencias de que Jesús no era un hombre común y corriente, sino de que Jesús era Dios encarnado. Así que, hermanos, cuando vamos mirando este libro, debemos ir notando ese propósito de Juan. O sea, no solamente nos cuenta historias así sueltas, él nos cuenta las historias con un propósito. Su propósito es mostrarnos al Salvador, no un hombre ordinario, sino un hombre que era Dios. Por ejemplo, en Juan 5, habíamos mirado el miércoles, Juan 5, ahí había un grupo de personas, una multitud, versículo 3, de personas que estaban enfermos de enfermedades incurables. Esa es la idea, ¿no? Eran enfermedades incurables, por ejemplo, ciegos, ¿no? Cojos, ¿no? Paralíticos. Ustedes saben que la ceguera es irreversible, ¿no? Los ojos se van degradando y si uno no se cuida, ahora imagínense una persona ciega, eso es irreversible, ¿no? Es algo difícil, imposible prácticamente. En ese tiempo, como ahora, ¿no? El ser paralítico, el tener inmovilidad en las extremidades, ¿no? Que esperaban, dice, el movimiento del agua, ¿no? Era una multitud de enfermos. O sea, lo único que podía sanar a esas personas era un milagro. Hoy en día inclusive, ¿no? Crear un ojo de la nada, oye, eso, lo único que podía hacerlo era un milagro. Y precisamente ellos iban tras un milagro, versículo 4. ¿Cuál era el milagro? Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿verdad? Entonces ese era el milagro. Y había allí una persona, dice que tenía, versículo 5, 38 años. O sea, su enfermedad era incurable. Y estaba ahí 38 años tratando de sanarse, ¿no? Versículo 8, Jesús lo sana, ¿no? Porque él dice, yo no llego al agua, me ganan. Entonces, lo que nos está relatando Juan es precisamente este hecho, ¿no? Que lo único que podía sanar a esa persona era un milagro. Y Jesús, como ir a comprar pan, viene y le dice, con esa enfermedad incurable, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Como si fuera lo más, ven, vamos a pintar la casa, algo así, ¿no? Lo más fácil del mundo, 1 más 1, 2, así. O sea, Jesús podía hacer milagros como respirar. Es que Jesús no era un hombre ordinario, Jesús era, o es, Dios. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Es decir, lo que Juan nos está relatando aquí es un milagro, una actividad, una obra sobrenatural, algo que nadie podía haber hecho, ¿no? Lo hace el Señor. Y todos los detalles que nos da ahí nos dice que era una acción imposible, ¿no? Un ángel era el único que podía hacerlo, tocaba el agua, la gente iba lo más rápido que podía y el primero que llegaba se sanaba. Era un milagro. Y Jesús lo hizo como si nada. Levántate, toma tu lecho y anda. Ni siquiera hubo fe, ni siquiera la persona le dijo cree y todo te será posible. No, levántate, toma tu lecho y anda, porque Jesús es Dios. Lo primero. Lo segundo que habíamos visto es que en el versículo 9
Juan añade algo, dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, ¿verdad? Normal. Versículo 9 al final dice: ¿y era qué? Día de reposo aquel día. El día de reposo, como hemos visto, era un día importante para los judíos. Dios había dicho en el Antiguo Testamento: el que no guarda el día de reposo morirá, ¿no? Será cortado de Israel. E iba a ser una señal entre Dios y su pueblo el día de reposo. Así que en el tiempo del Señor Jesucristo, el día de reposo había sido más detallado todavía, ¿no? Habían hecho más normas y más exageraciones. Ciertamente el día de reposo debía ser guardado por el pueblo judío, ¿verdad? Y Jesús empieza a hacer acciones en el día de reposo, rompiendo las tradiciones y las costumbres, ¿verdad? Pero el tema de fondo aquí es que él podía quebrantar el día de reposo. Versículo 15 y 16, miren lo que dice. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Les quitaba autoridad, les quebrantaba sus normas. Bueno, y el tema de fondo es que Jesús sí podía hacer algo en día de reposo porque Jesús es Dios. Es decir, el día de reposo no es que Dios se echa a descansar. Según el versículo 17, ¿qué hace Dios siempre? ¿Qué hace el Padre siempre? Según el versículo 17. Trabaja, ¿no? Y Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Entonces, Jesús podía quebrantar el día de reposo porque el día de reposo no era para él, era para el ser humano, para los judíos. Así que él no estaba sujeto a esa regla. Es como nosotros. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos le decimos a nuestro hijo: ya, 9 de la noche, hora de dormir? Y nuestros hijos tienen que ir a las 9 de la noche a dormir, pero nosotros nos quedamos hasta la medianoche. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí le ha pasado, ¿no? O le damos una regla a los hijos, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Apágame la televisión, pero nosotros sí podemos ver televisión. ¿Cómo es eso? Es que es la regla en grado de autoridad, ellos están en un nivel inferior, pues, ¿no? Y la regla no se aplica necesariamente a nosotros, ¿verdad? Eso pasa también con el Señor Jesucristo. El día sábado era para el pueblo judío. Él era Dios, Él no era judío ordinariamente, Él podía quebrantarlo porque Él era el Señor del día de reposo. Ahí tenemos otra segunda evidencia de que Él era Dios. Hacía milagros. La segunda, él estaba por encima del día de reposo. Un hombre ordinario no hubiese podido hacer eso. Bueno, y sigue dándonos Juan más y más detalles, ¿verdad? Versículo 17 y 18, también habíamos visto algunos, un atributo más. Versículo 17 y 18 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Leamos todos juntos el 18, hermanos. ¿Listos? 2, 3. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces uno dice: pero ¿cómo es eso de que uno, si tú no eres igual a tu papá? En naturaleza, ¿no? Por ejemplo, aunque la comparación es burda, pero nos va a ayudar a entender. Un perrito, ¿qué son sus hijos? ¿Patitos o perritos? Perritos, ¿verdad? Es decir, la misma naturaleza.
un gallo, una gallina, pollitos, un gato, y siempre va a ser la misma naturaleza. Nunca hemos visto que un animal, por ejemplo, engendre o tenga hijos, o la siguiente generación sean otra raza, ¿no? En la evolución no va a pasar eso, ¿no? Pero en la vida real no. En la vida real no pasa así. Así que cuando Jesús decía que Dios era su propio Padre, estaba hablando de que tenían la misma naturaleza, y sus hijos sus enemigos lo entendían. Y aquí Juan nos dice, sus enemigos entendían esto. ¿Qué entendían sus enemigos? Versículo 18. Los judíos querían matarlo. Los judíos querían matarlo porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, los judíos estaban molestos con Jesús. Ellos entendían claramente no que Jesús era un Dios menor, sino que Jesús era en igualdad de naturaleza con el Padre, ¿no? Entonces, miren, de las palabras de sus enemigos, Juan nos va contando, ¿verdad? Él no nos dice Jesús es esto, Jesús es esto. Primero nos ha contado que Jesús es Dios a través de una obra. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a una persona que estaba enferma 38 años. Segundo, al quebrantar el sábado. ¿Ven cómo nos va contando? Juan nos va contando a través de acciones, de circunstancias, quién es ese Jesús. Y ahora a través de la boca de sus enemigos nos dice, mire, ¿qué dijeron sus enemigos? ¿Qué entendieron ellos cuando Jesús dijo mi Padre? Entendieron que Jesús tenía la misma naturaleza con el Padre. Y no solo la misma naturaleza, versículo 19 en adelante, hablan de que coexisten juntos. Miren estos versículos. Versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces Él introduce algo. Bueno, ahí habla de que el Padre y el Hijo coexisten, han hecho todo juntos. No es que el Hijo hace las cosas por su lado y el Padre por su lado. Trabajan juntos, ¿no? Otro atributo. Pero aquí en el versículo 21 y 22 nos va a hablar ya de dos atributos importantes, dos obras importantes. Primero, versículo 21. ¿Qué puede hacer el Hijo? ¿Cómo se llama cuando un muerto se levanta? Resucitar, ¿verdad? Y el versículo 22, juicio. Esas dos obras divinas, ¿no? ¿Quién puede dar vida a los muertos? Dios. ¿Quién puede juzgar? Dios. Jesús hace esas dos cosas, por lo tanto Jesús es Dios. Así es la lógica, pues, de Juan. Ahora estamos que nos dice las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a mirar eso con más detalle. Versículo 24, 25, 26 y 27 va a ampliar un poquito, bueno, hasta el 32, estos dos temas, de dar vida y de juzgar, ¿ya? De dar vida y de juzgar. Versículo 25 comienza a hablar de las resurrecciones. Versículo 25 habla de las resurrecciones, del poder que Jesús tiene para dar vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Todos los muertos, ¿ya? Los buenos
y los malos. Todos los muertos van a resucitar en algún momento, ¿ya? Todos los muertos van a resucitar en algún momento. ¿A la voz de quién? A la voz del Hijo de Dios. ¿Quién va a decir, levántense? Jesús va a decir eso. ¿Está bien? Versículo 26. ¿Por qué tiene ese poder Jesús? Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo igual que el Padre. ¿Qué significa, hermanos, eso? Es una palabra, es un atributo del Señor, es autoexistente Él. ¿Qué significa? Que no depende de otros para vivir. Nosotros sí, hermanos. ¿Quién nos da la vida a nosotros? ¿Quién nos da la vida a nosotros? Dios. La Biblia dice, en Él vivimos y nos movemos. Dios es el que sustenta todas las cosas, ¿no? Es decir, la vida de nosotros depende ¿de quién? De Dios. Si Él quiere en este momento, nos quita la vida. Él es Dios, no es malo porque nos quite la vida. Simplemente es su trabajo, ¿no? Él es Dios. Nosotros no somos eternos. ¿Cuándo empezamos a existir? Algunos piensan que hemos existido como angelitos en el cielo. Pero no es cierto, nosotros no existimos en el cielo antes de nacer. Eso creen los mormones. Los mormones creen que usted y yo éramos espíritus, hermanos de Jesús y de Satanás, y que en el cielo se decidió lo que íbamos a hacer aquí, y entonces todo lo que pasa, ¿no? Nosotros creemos, hermanos, que el ser humano empieza a existir en la concepción. Por eso es que no se debe abortar, pues, porque el ser humano empieza a existir en la concepción. Es decir, el cuerpo y alma se empiezan a formar o se crean o se hacen en la concepción, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Ahí también se genera un alma, ¿no? Cuerpo y alma. Desde el momento de la concepción. ¿Está bien? No somos seres eternos, tenemos un inicio. Jesús no, Jesús es autoexistente, es decir, Él no depende de nadie para tener vida. Cuando Jesús murió, Él entregó el Espíritu. Él dijo, Padre, en tus manos entrego mi Espíritu, y murió. Los crucificados podían estar semanas vivos ahí y morían por asfixia, por cansancio. Morían porque las aves venían y les comían los ojos. Pero Jesús, por cumplir la ley, decidió morir al tercer, a las horas nomás. Entregó el Espíritu. Él voluntariamente podía morir. Nosotros no podemos morir voluntariamente. Hay personas que han intentado suicidarse, tirándose de edificios. Incluso, yo les he contado el caso de un hombre, googleen en algún momento, hombre se cae de avión y sobrevive. Y sobrevive. ¿Por qué? Porque no es que uno decide morir y se muere, ¿no? Jesús sí, porque Él tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Nosotros no, nosotros dependemos de Dios. Damos por sentado la vida, pero no es así, dependemos de Dios. Por eso dice el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces el Hijo tiene vida en sí mismo y tiene poder para resucitar. Y nos va a explicar un poquito ese tema, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿qué dice, hermanos? ¿A resurrección de qué? De condenación. Entonces, aquí nos dice que va a haber, la resurrección va a ser de los buenos y de los malos. No nos da más detalles, pero vamos a mirar algunos detalles de cómo es eso.
La Biblia nos dice que va a haber dos resurrecciones. ¿Ya? Vamos a mirar rápidamente, así que no se me vayan a cansar. Lucas 14:14. No pierdan Juan, vamos a volver. Estamos hablando de estos dos atributos de que el Señor da vida. Lucas 14:14, y Él está hablando acerca de la resurrección. Así que para entenderlo mejor, vamos a mirar algunos pasajes. Versículo 14 dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, ¿cuándo? En la resurrección de los justos. No dice la resurrección de todos. ¿Se da cuenta? O sea, va a haber un día en que van a resucitar los justos. No dice todos a la vez. ¿Lo ve? Ahí hay una pequeña diferencia. Mire, Apocalipsis 20:4. Apocalipsis 20:4. O sea, aunque Jesús dice que van a resucitar los buenos y los malos, con otros pasajes se obtiene más detalles, que no es una sola, es decir, no es que en un solo momento van a resucitar todos. Miren lo que dice Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar, y aquí están los mártires de Cristo. Miren, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron porque habían sido decapitados. Y luego dice, vivieron, significa que estaban o habían estado muertos. Un decapitado, obvio que está muerto, pues, ¿no? Y luego dice, y vivieron. Es decir, resucitaron. ¿Amén? ¿Están conmigo? Sí, resucitaron. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Entonces, ¿quiénes resucitan en esa parte? Los que murieron, por lo menos aquí nos dice, los que murieron en la tribulación, los que no se dejaron marcar por la bestia, y los que fueron, los que por causa del testimonio de Jesús habían sido decapitados, ¿no? Por la palabra de Dios, ¿no? Ahí ellos resucitan, los mártires de la tribulación. Resucitan ahí. Y luego, ¿qué dice en el versículo 5? Pero los otros muertos, o sea, ¿cuáles son los otros? Si ya resucitaron los buenos, ¿quiénes faltan resucitar? Los malos, pues, los malos. Claro, han resucitado. ¿Quiénes han resucitado en el versículo 4? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, dice. Es decir, los mártires de Cristo de la tribulación, los buenos. Pero los otros muertos, versículo 5, los que había el Señor Jesucristo matado con la espada de su boca en la batalla del Armagedón, ¿no? Cuando Él viene en su jinete y sus huestes atrás, y Él con la palabra de su boca los mata, ¿no? Esos muertos, que eran los malos, ¿qué dice? Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, los buenos resucitan en el punto A, ¿y cuántos años pasan hasta que resuciten los malos? ¿Ya ve? Jesús no nos dice eso. No resucitan todos en el mismo momento. Los buenos resucitan primero. ¿Y los malos? 1000 años después. Versículo 6, ya, para los que dudan. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene, ¿qué cosa? Parte, ¿en dónde? En la primera. Si hay primera, ¿qué hay? Segunda también, porque no hay primera sin segunda, ¿no?
no tiene potestad sobre estos, dice la segunda muerte, sino serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años, ¿no? 1000 años, ¿no? Entonces, algunos van a resucitar al final de la tribulación, otros después del milenio, los buenos antes y los malos al final. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo es que se van a levantar los buenos y los malos juntos? No va a haber eso. Jesús dijo, los muertos oirán la voz de Dios y se levantarán, pero no nos da más detalles. Ya después el Dios Todopoderoso nos da más revelación, ¿no? Y nos dice, algunos se levantarán para vida eterna, Apocalipsis nos dice antes, y los malos se van a levantar para condenación. Jesús le dijo a alguien, te será recompensado en la resurrección de los justos, no de todos, sino de los justos. Los justos van a resucitar en un momento y los malos después. Primera Tesalonicenses 4:16. Primera a Tesalonicenses 4:16. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Y los muertos, luego dice nosotros los que vivimos, ¿no? Entonces ahí nos dice que los creyentes en Cristo de este tiempo van a resucitar en el arrebatamiento, ¿no? En el arrebatamiento, porque luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, pero no es al mismo tiempo que los impíos. Los creyentes van a resucitar en un momento diferente y los impíos en otro momento diferente. Nuestro entender es que los creyentes de la iglesia van a resucitar primero, antes de la tribulación, en el arrebatamiento. Luego viene la tribulación, al final de la tribulación resucitan todos los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Y al final, después del milenio, ya solo resucitan los malos de todos los tiempos, Caín, Lamec, Orfa, todos resucitan ahí en después del milenio. Jesús no nos dice eso, pero la Biblia nos detalla de otras maneras. Podemos buscar y entender a través de otros pasajes que sí, pues hay diferentes momentos para resucitar. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese usted muere y se levanta y es el día final de todo. Si es el día final de todo y ese día le ha tocado resucitar, esa es la resurrección de los injustos, o sea, ya fue, no se había arrepentido de verdad. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces va a haber personas que han sido religiosas y que van a abrir sus ojos, se van a levantar el día de la condenación, el día que se levanten los impíos, ¿no? Porque no han sido salvos verdaderamente. Nosotros, los que a pesar de que somos pecadores, nos hemos arrepentido de todo corazón, vamos a resucitar el día que el Señor Jesús venga a llevar a su iglesia. Nos vamos a levantar. Ahí se va a levantar el hermano Damián, el hermano Alberto, la hermana María, Alayo, y cualquiera de nosotros que nos toque morir, hermanos, antes de que el Señor venga, porque así está en la Biblia. Luego viene la tribulación, los que sufren allí, se enfrentan al anticristo, van a morir, pero la muerte no es el problema, así que Dios los va a resucitar al final de la tribulación y vamos a reinar todos con Cristo 1000 años, y luego, después de esos 1000 años, recién se van a levantar
todos los impíos de todos los tiempos, ¿no? Para ser juzgados por el Señor y ser condenados en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta no es la primera resurrección, esta es la segunda resurrección, es después del milenio. Los que están aquí no son creyentes, son impíos. Son todos los impíos de todos los tiempos. En el juicio final no hay creyentes. Los creyentes ya resucitaron antes. Aquí están todas las personas que no han aceptado a Jesús, que han rechazado a Dios, que han seguido sus propios caminos, de todos los tiempos, de todas las culturas, todos. Los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No pierdan ese texto, de ahí vamos a volver en un rato. Versículo 15 nos dice lo determinante en ese juicio. Versículo 15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esa es la resurrección final, ¿no? Ahí ya no estamos nosotros ya estamos resucitados anteriormente. Ese juicio no es para nosotros, porque nosotros ya hemos pasado de muerte a vida y hemos sido declarados justos. ¿Qué juicio vamos a pasar si ya nos hemos juzgado? A través de Jesucristo y hemos sido perdonados de toda culpa. ¿Qué juicio va a pasar el creyente si ya ha sido perdonado y ha sido declarado salvo? Ya tiene vida eterna. ¿Por cuánto tiempo? Entonces ya no vamos a pasar por juicio los creyentes. Los creyentes ya somos salvos. Está de más un juicio. Los únicos que van a pasar el juicio son los que han rechazado al Señor Jesús. Volvamos a Juan capítulo 5. Vamos a hablar de la otra palabrita que estaba ahí, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Versículo 27. Y también le dio autoridad ¿de qué? De hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, es decir, es un ser humano, ¿no? Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí nos vamos a quedar. A ver, aquí el Señor Jesucristo nos dice que en ese juicio se va a juzgar las obras, o lo que va a hacer evidente en ese juicio. Los veredictos se van a dar en función a las obras. No se menciona la fe, ¿verdad? Mire, las obras tienen un lugar importante porque las obras dicen lo que somos. Lo que hacemos determina quiénes somos. Aun si tenemos fe, la fe sin obras no se ve, es muerta, ¿verdad? La fe es algo subjetivo, como el amor. ¿Cómo sabemos que alguien está alegre? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mostrarlo físicamente. Y eso hacen las obras. Las obras muestran cosas subjetivas que nosotros tenemos. Lo hacen evidente, ¿no? Entonces, las obras son la manifestación de lo que somos y no se puede negar, ¿no? Por ejemplo, le ha pasado, ¿no?, que
usted ve claramente a uno de sus hijos hacer una travesura y de repente va y le pregunta y le dice, usted se hace el loco y dice, ¿tú sabes quién ha hecho esto? Y el hijo dice, ¿no? Y usted le dice, pero yo te he visto a ti. Y el hijo dice, no he sido yo. Las obras son innegables, ¿sí o no? No se pueden negar, ¿verdad? Ahora Dios ve incluso nuestros corazones, ¿no? Pero el juicio va a ser en base a las obras. Así que las obras tienen un lugar importante. No son para salvarse, no son para ganarse la salvación, pero sí, hermanos, muestran lo que somos. Miren, por favor, donde estábamos, Apocalipsis, dije que 20:15, Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Vamos a mirar el tema de las obras brevemente. El juicio, en el juicio, un elemento importante en el juicio de Dios son las acciones, las obras. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿Por qué las personas son lanzadas al lago de fuego? ¿Por sus obras o por no estar en el libro de la vida? Muy bien, lo que determina la salvación y la condenación no son las obras, sino estar en el libro de la vida o no estar, creer en Jesús o no creer, seguirle o rechazarle. Eso determina si estamos en el libro de la vida o no, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué se va a juzgar las obras? Miren, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y luego dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y entonces uno se pregunta, si la gente va a ser lanzada al lago de fuego por su fe o por no tener fe, ¿qué importan las obras? ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? Si al final el que hizo más o el que hizo menos va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Qué tiene de malo o qué tiene de importancia las obras, no? Y bueno, el Señor Jesucristo, en algunas oportunidades, hermanos, Él dijo a algunas ciudades, no lo anoté, pero Él dijo a algunas ciudades que recibirán mayor condenación. ¿Cómo es eso? Recibirán mayor condenación. Por ejemplo, Él estaba pasando por una ciudad, ¿no? Y la ciudad era dura de corazón. Él hacía milagros, les predicaba y la ciudad era dura de corazón. Entonces Él les decía: ay de ti, les decía, en el día de juicio los hombres de Nínive se levantarán contra ustedes y dirán y atestiguarán contra ustedes, ¿no? Y ustedes van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque Jonás, ¿cuánto tiempo predicó Jonás en Nínive? Un día. No hizo ningún milagro, no hizo nada, simplemente habló y la gente se arrepintió. La gente que era de Nínive, que era atroz, ¿no? Y estando Jesús allí y la gente, Jesús le predicaba a estos pueblos y estos pueblos no se querían arrepentir, ¿no? Entonces Jesús dice: yo soy más grande que Jonás. Es verdad, pues, ¿no? Y no me quieren creer, van a recibir mayor condenación. Mayor condenación. Miren Romanos 2. Mayor condenación. O sea, las obras determinan si hay más o menos condenación. ¿Cómo es eso? Romanos 2, versículo
versículo 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice, hermanos, ahí? Atesoras, esa palabra es como acumulas, ¿verdad? Haces más, atesoras, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y ahí dice, ¿no? Acumulas, atesoras, ira para el día de la ira. Entonces algunos han concluido, yo creo que con certeza, que el infierno tiene niveles de castigo. Niveles de castigo. Es decir, van a haber algunas personas que han rechazado a Jesús, pero que han sido piadosas, ¿no? Hay personas así, moralistas, menos condenación. Pero por ejemplo hay personas que son más atroces, ¿no? Sus pecados, mayor condenación. Personas que han escuchado a Jonás y no se arrepintieron, menor condenación. Personas que escucharon a Jesús mismo hablar y no se arrepintieron, mayor condenación, ¿no? Sodoma y Gomorra, menor condenación. Los que escucharon a Jesús hablar y no se arrepintieron, mayor condenación. Las obras, hermanos, no nos garantizan la salvación, ni siquiera nos acercan. El escritor Pablo dice en Romanos, Abraham tenía muchas obras, pero no importa eso para con Dios, dice. Para con Dios lo que importa es la fe. Sin embargo, las obras, hermanos, manifiestan lo que creemos, lo que somos. Y no podemos negar lo que hacemos. Usted puede decir, no, yo soy así, yo soy asá. Mira tus acciones. Dice el Señor que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Imagínese pues, ¿no? El que no se arrepintió, sino que decidió vivir en sus pecados, ¿no? Niveles de castigo. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Va a haber niveles de castigo para las personas en el juicio final. Para los creyentes va a haber niveles de recompensas, ¿no? Aquellos que son fieles al Señor, a pesar de las luchas, las dificultades, no solo manifiestan que son creyentes, ¿no? Sino que la Biblia dice que también van a recibir recompensas. Pero aquellos que son salvos, pero esperamos, ¿no? Que hayan profesado verdaderamente al Señor, pero no están llevando una vida piadosa, una vida que agrada al Señor. Si es que son creyentes verdaderos, dice Corintios, son salvos así como por fuego, tibiecitos nomás con las justas. Y van a recibir vergüenza. Jesús les va a mirar y les va a decir, les va a avergonzar, dice, ¿no? Por lo menos es lo que entendemos en la Escritura. Así que, hermanos, estamos frente a un pasaje que nos enseña, ¿no? Que Jesús es Dios, ¿no? Y que Jesús, hermanos, tiene autoridad para hacer juicio, tiene autoridad para dar vida, y que esos atributos que Él tiene, los tiene el mismo Dios, ¿no? Y frente a esos atributos, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Declara su juicio, ¿no? El que cree en el Hijo de Dios ya está juzgado, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. El hombre, frente a quien es Dios, no puede hacer nada. Tiene que tomar una decisión. O sigo a Jesús y me arrepiento, o me alejo de Jesús y vivo la vida que yo quiero. Pero no hay, me quedo en el medio, no hay eso. Los atributos de Dios, lo único que hacen los atributos del Señor Jesús es confrontarnos con una decisión. ¿Vamos a seguir a Cristo, que es el Hijo de Dios, o no?